Hola, mi nombre es Yorcy Martínez y junto a mis compañeras Sandy Sánchez, Verónica Angarita y Angie Moreno le estaremos hablando un poco sobre la fermentación, en este caso con la elaboración del pan. Bueno, la fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y cuyo producto final son compuestos orgánicos. La fermentación hace parte del metabolismo y cuyo producto final se deriva de los distintos tipos de fermentación. Nosotros realizaremos la elaboración del pan, en el cual se observará que las bacterias y las levaduras descomponen los azúcares de la harina de trigo, convirtiéndola en dióxido de carbono y otros compuestos que estos le darán origen a la masa, dándole sabor, textura y olor. Como pregunta problema tenemos qué microorganismos son necesarios para agregarle a la harina de trigo para la elaboración del pan. Aquí también observaremos el dióxido de carbono que liberan las levaduras. Hola, mi nombre es Sandy Sánchez y como objetivo general tenemos evaluar la actividad fermentativa de la levadura en una mezcla de harina, azúcar y agua y determinar su efecto biológico sobre la formación y expansión de la masa. Como objetivo específico tenemos caracterizar los cambios estructurales de la masa durante la fermentación ocasionada por la liberación de CO2. Como segundo objetivo específico tenemos explicar el proceso bioquímico de la fermentación alcohólica llevado a cabo por la levadura y la relación con el aumento de volumen. Y por tercero tenemos que identificar el papel de azúcar como sustrato energético esencial para la activación metabólica de la levadura. Como hipótesis para este laboratorio tenemos que la levadura es un microorganismo heterótrofo, lo que significa que no puede producir su propio alimento. Por lo tanto, estos microorganismos se nutren de azúcares, lo que conlleva a una fermentación alcohólica. Una fermentación alcohólica es un proceso metabólico anaeróbico en el que un microorganismo convierte los azúcares en etanol y dióxido de carbono. La energía liberada en este proceso es la que se utiliza por el microorganismo. El CO2 producido mediante esta fermentación produce huecos y hace que la masa se esponje y crezca. Los materiales para los procedimientos de este laboratorio son un vaso precipitado de 250 mililitros, un agitador de vidrio, una charola y 200 mililitros de agua. Reactivos, 2 cucharadas de azúcar, material biológico, 2 cucharadas de levadura y una taza de harina de trigo. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Angarita y les voy a grabar el procedimiento de la parte A de la fermentación del pan. Lo primero que tenemos aquí es un vaso con agua tibia al cual le vamos a agregar una cucharada de azúcar. Luego vamos a agregarle una cucharada de levadura en polvo. Y luego lo mezclamos. El vaso de vidrio lo dejamos aquí en una ventana donde le pegue el sol para que pueda ocurrir la fermentación. Así quedó nuestro procedimiento de la parte A después de haber esperado 20 a 30 minutos. Bueno, ahora vamos a agregar la parte B de este procedimiento. Vamos a agregar 120 gramos de harina en este recipiente grande. Luego vamos a agregarle una cucharadita de azúcar. Luego a estos 200 mililitros de agua vamos a agregarle una cucharadita de levadura y lo revolvemos. Luego lo juntamos todo y batimos. Batimos hasta que quede una masa perfectamente hecha.
Aquí tenemos ya la masa después de haberla amasado. Vamos a esperar hasta que crezca aproximadamente 2 horas. Abrimos el recipiente en este trapo y lo vamos a colocar en un lugar seco y cálido para que pueda ocurrir bien la fermentación. Así quedó nuestra masa después de 2 horas de espera. Como podemos ver, creció bastante. Les voy a hablar de los resultados. Tras realizar el procedimiento en la parte A, se observó que al disolver el azúcar en agua tibia y agregar la levadura, la mezcla comenzó a formar burbujas y una ligera espuma en la superficie. Esto indicó que la levadura se activó rápidamente gracias a la temperatura y empezó a fermentar el azúcar que estaba disponible, liberando dióxido de carbono. La presencia de burbujas, la espuma y el cambio en el olor demostraron que las células de levadura estaban realizando fermentación alcohólica. En la parte B, después de mezclar la harina con el azúcar y añadir poco a poco la levadura disuelta en agua tibia, la masa obtenida se dejó reposar y con el paso del tiempo se evidenció un aumento notable de su volumen. La masa se volvió más suave, esponjosa y presentó pequeñas burbujas en su interior, resultado de la acumulación del dióxido de carbono producido por la fermentación. Este gas quedó atrapado dentro de la estructura de la masa, ocasionando que se elevara y creciera. En conjunto, ambas partes permitieron observar claramente la actividad de la levadura y la producción de dióxido de carbono, demostrando el proceso fermentativo que hace posible que la masa del pan aumente su tamaño. Análisis de resultado. ¿Qué sucedió con el volumen de la masa? Pudimos observar que la masa aumentó su volumen. ¿Por qué? Porque las levaduras se consumieron los azúcares que contenía la harina y produjeron dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se quedó atrapado en la red de gluten de la masa, lo cual hincha y eleva el pan. ¿De dónde proviene el CO2? El CO2 es generado por la fermentación alcohólica que realizan las levaduras. Estas levaduras convierten la glucosa de la harina en 2 subproductos, en etanol y en el dióxido de carbono. ¿Por qué algunos panaderos guardan un poco de la masa antes de hornearla? Esto puede tener varias razones. Una de ellas es para usarla como masa madre para la siguiente fermentación. Otra puede ser para madurar la masa y así desarrollar un mejor aroma y sabor, o para controlar la consistencia y la fermentación. ¿Crees que al hornear la masa se mueren las levaduras? Sí, porque la mayoría de levaduras mueren durante el proceso de horneado, porque las temperaturas del horno, que son entre 60 y 70 grados centígrados, son letales para ellas. Pero que mueran no afecta al pan, pues ellas antes de morir ya realizaron su trabajo, que fue producir CO2, lo cual le da la estructura y sabor al pan. Además que con el calor esta estructura, lo que son las proteínas y almidones, se gelatinizan y las burbujas se quedan atrapadas, por eso el pan mantiene su volumen después de morir las células. Aquí podemos observar la ecuación simplificada de la fermentación alcohólica, que es el proceso que ocurre para la elaboración del pan. Como vemos, tenemos un azúcar o una glucosa, lo cual es descompuesta en dióxido de carbono y etanol. Como conclusión, tenemos que en esta actividad se comprobó que la levadura, al alimentarse del azúcar presente en la mezcla, lleva a cabo un proceso de fermentación alcohólica que produce dióxido de carbono. Este gas queda atrapado dentro de la masa, provocando que aumente su volumen y adquiera una textura esponjosa. La presencia de calor favoreció la actividad de las levaduras, acelerando la liberación de CO2. A diferencia de otras fermentaciones vistas en estas actividades anteriores, como la fermentación láctica, esta es especialmente útil en la panificación porque permite que la masa crezca antes del horneado. Sin embargo, durante la cocción, las levaduras mueren por las altas temperaturas, aunque el CO2 previamente producido permanece atrapado en la estructura del pan, dejando los huecos característicos de una masa esponjosa. Este experimento demuestra la importancia biotecnológica de la fermentación y cómo sus productos pueden utilizarse para obtener alimentos con características deseadas en textura, volumen y sabor.